Semana Mundial del Parto respetado, la decisión de todas debe ser respetada. Vamos a conversar al respecto con Sandra Ascona, ella es correntina, está allí en Corrientes, es doula, vamos a conocer ese concepto ya, seguramente van a preguntarse de qué se trata. Estudió la carrera para ser partera, es activista y referente por los derechos en el parto. Además fundó Tarahui Nace, que es el primer colectivo correntino por los derechos en el nacimiento, y es representante en Corrientes de la Red Latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto y nacimiento. Sandra, un gusto saludarte y que estés aquí con nosotros en Radio Libertad. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Cecilia, buen día y buen día a todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros. Sandra, contanos de principio este concepto de doula, ¿no? Que quizás algunos por ahí lo desconozcan. Bueno, la doula es una mujer capacitada y experimentada, formada para brindar acompañamiento en la gestación, en el parto y después en el posparto, todo lo que sea la maternidad. Este acompañamiento se basa en 3 pilares, ¿sí? Acompañamiento informacional, todo lo que sea preparación, idealmente con perspectiva de derechos, con perspectiva de géneros, para que esta familia, mujer gestante, se apropie de su experiencia, para que pueda tomar decisiones informadas. Después, otro pilar es el acompañamiento fundamental para todos los procesos vitales, ¿no? Y trascendentales como esto del nacimiento. Gestar no es solamente un acontecimiento físico, sino implica muchos, digamos, todos los otros niveles del ser. Así que necesitamos sí o sí las mujeres y las personas gestantes ese sostén, ese bastión emocional que nos acompañe. Y en el parto, durante el trabajo de parto y también la cesárea, el acompañamiento físico y emocional, ¿sí? Está comprobado, Cecilia, por la evidencia científica, que la presencia de la doula en el momento del parto reduce las cesáreas, reduce los partos instrumentados, reduce el pedido de anestesia. La mujer tiene una mejor experiencia y un mejor recuerdo de su parto, las lactancias se instauran más exitosamente y muchos beneficios más, ya digamos con la evidencia de respaldo. Bien, mencionaste esto de la contención física y emocional, pero también la información, ¿no? Que uno puede hacer valer sus derechos en esa situación siempre y cuando conozca, ¿no? Cuáles son los que uno tiene. ¿Qué pasa al respecto, no? Entiendo que esta semana del parto respetado también es una buena oportunidad para que se puedan visibilizar esas herramientas que una tiene de pronto en esa situación en la que está pariendo y que por lo general pasa que no se encuentra con una situación de las mejores, ¿no? Puede ser allí que aparezcan casos de violencia obstétrica, por ejemplo. Sí, definitivamente. Mira, Ceci, si existe una ley argentina de parto respetado que tiene 16 años, quiere decir que antes de tener esa ley, hemos constatado que las cosas no se estaban haciendo bien, ¿sí? Las mujeres están y sus hijos están siendo violentados en instancias de la gestación, el parto y el posparto. Tenemos una ley, pero esa ley en la práctica hoy en día no se implementa. O sea que estos sucesos de violencia obstétrica siguen existiendo, están en la orden del día y con la pandemia se recrudecieron aún más. Esto, vos decías información. Nosotras hoy, a las mujeres, a las familias, nos toca informarnos y ponernos en un pie de lucha, porque del otro lado, del lado de las prácticas, del lado del sistema médico hegemónico, no encontramos la asistencia que nos merecemos y una asistencia que garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos. Entonces, es una herramienta que nos queda, ¿sí? En este contexto. Y entonces, bueno, habrá que informarse, habrá que conocer los derechos, habrá que buscar arduamente a un profesional que sepamos que tiene una práctica humanizada y una práctica actualizada, que es un pilar fundamental del parto respetado. Mencionaste el sistema de salud, ¿no? Que me parece que ese es un punto muy importante allí como para que profundicemos. La cesárea, ¿no? Hay veces en las que no es necesaria hacerla, pero, bueno, tiene un costo que una, cuando te dicen, no, tenés que ir a cesárea, tiene que pagar eso, ¿no?
Y bueno, allí la cuestión económica y los intereses justamente de este sistema sanitario. ¿Qué pasa con respecto a eso? ¿Ocurre mucho que se den cesáreas que en realidad no tienen que ser necesarias, que no lo son? Sí, ocurre demasiado a un punto que ya es criminal. Mm. En el sector privado de salud, las clínicas privadas, estamos manejando a nivel de toda Argentina tasas que superan el 70% de cesáreas. Acá en Corrientes, no te miento cuando te digo que de 10 partos, 9 ocurren por cesárea. Es tremendo. La Organización Mundial de la Salud fija un 10 o un 15% tolerable de cesáreas. Más arriba de esa tasa ya estamos dañando a la madre y al bebé. Estamos aumentando las chances de mortalidad, ¿sí? De daño y de muerte. Entonces, estas tasas, Cecilia, son criminales. No pueden existir países con tasas con estos números, ¿sí? Así que sí, las cesáreas innecesarias es algo que ocurre diariamente, minuto a minuto. Vos nombraste el factor económico como una arista, digamos, de este hecho. En realidad es mucho más complejo. Las obras sociales pagan a los médicos un poquito más, hablando de peso, de dinero, un poco más por atender partos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las cesáreas agendadas? Que cuando el profesional de la salud agenda cesáreas a mansalva, tiene su día y su semana ordenada, ¿sí? Entonces, claro, en 2 horas de quirófano, este profesional se hace varias cesáreas y después tiene todo el día, toda la jornada para seguir atendiendo en su consultorio y bueno, y seguir, digamos, como ingresando dinero a su haber, ¿sí? ¿Y qué pasa con los partos? Necesitamos tiempo, necesitamos predisposición, nuestro consultorio no va a estar tan ordenado, va a haber gente esperando, ¿se entiende? No van a existir navidades, años nuevos, Pascuas, fin de semana largos, es como que de repente necesita otra clase de acompañamiento, otro esfuerzo, ¿sí? Por parte del profesional. Claro, entiendo. Bancátela, aguantátela, deja de gritar, bien que te gustó abrir las piernas en su momento. ¿Son cosas que se siguen escuchando en ese momento? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días. Eso que vos dijiste puede darse en instancias de la consulta prenatal y también en instancias del parto o de la cesárea. Todo el tiempo, Ceci. Lo que sucede, mira, la violencia obstétrica no es la más invisible de todas, ¿sí? Nosotras en esos momentos tan vulnerables podemos llegar a sospechar que ese trato que recibimos no estuvo bueno, pero estamos tan vulnerables y después estamos tan rotas y tan llenas de violencia en nuestro cuerpo que nos puede llegar a tomar años saber que nosotras fuimos violentadas. Mucho más nos puede llevar a trabajar esa herida, ese daño, ese dolor, que obviamente pueden quedar daños físicos, además de psíquicos y emocionales, todos ahí, digamos, como consecuencia de la violencia obstétrica. Claro. Esto que vos nombrás sigue pasando y es moneda corriente. Por eso es que cada vez somos más las organizaciones de la sociedad civil que bregamos y que luchamos porque nos apropiemos de estos derechos, porque el cuerpo legal, que te juro, Ceci, que es vasto y que es pionero en Argentina, no tiene implementación en la realidad, ¿sí? Hoy mismo al mediodía tenemos una reunión con la ministra de Salud, con el Ministerio de Género, para la real implementación de la ley de parto respetado, porque es algo que no está sucediendo y que es muy, muy dañino para las mujeres y para sus bebés. Totalmente. Sandra, por último, hay una cuestión que es lo que viene después, ¿no? Por ahí hicimos mucho foco en el momento del parto, pero también esa etapa que viene después de dar a luz,
se me ocurre, viste, pensar esto de que, no sé, el tema de las visitas, que es como la cuestión recurrente, de si la madre Sí. quiere o no quiere recibir visitas, ¿qué es lo que pasa en tu cuerpo, con tus emociones, en tu cabeza, después de parir? ¿Qué es lo que vivís vos después de dar a luz? Bueno, si la experiencia de parto, digamos, fue respetada, si la mujer se sintió protagonista, sea cual sea la vía de nacimiento, si vía vaginal o vía cesárea, va a ser una mujer que se va a sentir completamente empoderada. ¿Sí? Si fue parto, las mujeres estamos llenas de hormonas, estamos llenas de oxitocina, estamos como en un otro estado de conciencia, ¿sí? Completamente sintiéndonos poderosas. La prolactina, que se despierta también y que activa todo el proceso de parto, es la hormona que va a activar este sentido del maternaje, como de poner el cuerpo a la cría, y no solamente eso, sino que de defender a la cría de cualquier factor, digamos, que quiera atacar a esa madre y a ese bebé. Por eso es que las parturientas y las recién paridas no estamos a gusto con las visitas. Las visitas están culturalmente establecidas, pero no son necesarias. Todo lo contrario, digamos, es como que de repente esa transición tan importante entre esa pareja, esa mujer, su compañero, compañera, ese niño o niña que acaba de llegar, que necesitan una transición para conocerse, para adaptarse, para que ese momento, esa información que recibió en el momento del parto baje, para poder procesar esas sensaciones de ese trance vital, necesitamos intimidad. Las visitas, si llegan, Cecilia, tienen que llegar para servir, ¿sí? Para atender a otros niños, a otras niñas, para atender la casa, para tener un plato de comida caliente, para hacer las compras del supermercado, pero nunca para dar opiniones, para opinar cómo se quedó la mujer, para opinar, vos querías el partito y mirá, hiciste el trabajo de parto, pero terminaste en cesárea, uy, qué mal. No, tu leche no le llena, ay, pero te quedaste con la panza igual, parece un embarazo de 3 meses, o sea, y muchas cosas más. Si bien el parto es un proceso de mucha apertura, ¿sí? De mucho poder, esa apertura hace que nosotras quedemos vulnerables, ¿sí? Porque en esa apertura todo lo nuestro, todo nuestro ser es como que explotó, digamos, erupcionó como un volcán. Y las mujeres que fuimos, que literalmente murieron en el parto, porque en el parto me convierto en una madre, es una mujer que se tiene que rearmar. Yo me voy a rearmar ahora madre, me voy a rearmar una mujer nueva. Y entonces en esa vulnerabilidad, estos mensajes que llegan de las visitas, de los todólogos, de los que saben todo de todo, se me pegan, ¿sí? Y en ese momento de cansancio, de falta de sueño, de plena adaptación, pueden realmente hacer mella en mi confianza e ir en contra de un sano puerperio, mentalmente hablando, y de una lactancia también, porque la lactancia es todo un desafío. Nadie nos dijo que la lactancia no es fácil, o sea, pensamos que es poner al bebé a la teta y ya está, sin embargo, no es así, hay muchas cosas que pueden suceder en la lactancia. Así que sí, está bueno que nos replanteemos como sociedad, como madre, padre, abuelo, abuela, tía, hermana, ¿qué me voy a ir a hacer yo a un contexto donde un bebé acaba de nacer? ¿Sí? Un ser que estuvo 9 meses acogido, tibio, oscurito, que acaba de llegar a este mundo tan ruidoso, de tantos olores, tan grande para él, y con tantos peligros, porque eso es lo que siente la cría humana, ¿sí? La cría humana se desregula cuando no está con su mamá o con su papá. Cuando mamá está alterada porque está recibiendo visitas que la están mirando con 4 ojos y evaluándola. Este bebé se desregula y esa desregulación implica cortisol y ese cortisol es estrés, ¿sí? Estrés que va a impactar en sus conexiones neuronales. Sandra, un placer charlar con vos, bueno, aprovechar esta semana, después en otras ocasiones también, más allá de lo que diga
el calendario vamos a retomar conversación, si te parece, para seguir sosteniendo esta cuestión en la agenda de nuestro programa. Me parece súper importante que por ahí vayamos de pronto profundizando en ciertas cuestiones particulares que tienen que ver justamente con dar a conocer el marco legal que tenemos aquí en Argentina y los derechos de las mujeres en esa situación de parto. Te mando un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. Gracias, Cecilia. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos.